Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta reunión gratuita. Mm, Quería compartirles un poquito sobre lo que viví ahorita en el eclipse del domingo, que sabíamos pues que estaba fuertecito y va a estar fuerte en los próximos 6 meses porque va a tumbar una cantidad de cosas que ya no tienen que seguir en nuestro estado energético ni en la realidad como la conocemos. Y también tiene que ver mucho pues con todo lo que pasa a nivel mundial. Este fin de semana estuve dando clase sobre las relaciones y me quedó supremamente claro eh, porque es tan importante limpiar las relaciones, todo lo que quede ahí energéticamente que nos una a relaciones no contributivas, limitantes, tóxicas, negativas, como lo quieran llamar. Porque todas estas relaciones que se crean desde las emociones de carencia, escasez, vergüenzas, culpas, mm, obligaciones, eh, creencias que te limitan, como por ejemplo que no puedes ser más que tu familia o que primero está tu familia que tú o que etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que te limite y no te haga elegirte a ti primero sobre todas las cosas. Todo esto crea energías de limitación que están todo el tiempo como anclándote a la realidad de la Matrix no contributiva, que es lo que se quiere cambiar. Y si estás en una relación de pareja difícil, donde no avanzan, donde no se crea algo más grandioso estando juntos, donde no se contribuyen ni se expanden, entonces estás en una relación en la cual estás simplemente sanando un asunto de familiar o un programa familiar o tus heridas de infancia, eh, etcétera, etcétera. O sea, todo sirve para la sanación de las personas, pero la conciencia te hace ver que puedes corregir ese tipo de relaciones desde un espacio más contributivo y más rápido, sin tener que experimentarlo físicamente o en la realidad. Y lo mismo pasa con cualquier persona de la familia o con cualquier situación que no avance, porque cuando algo no avanza en la vida, uno simplemente tiene que soltarse de ella. Es así de claro. Entonces esta semana, este fin de semana, que fue el eclipse, yo pensaba que estaba muy bien y que todo iba a pasar muy, muy normal, pero claro, eh, al final tuve mi golpe de energía densa, digámoslo así, como recordándome cosas a las que ya había renunciado y había elegido otra cosa, pero la energía de la Matrix te vuelve y como que te quiere volver a encadenar o a someter o a dominar. Entonces, eh, me pasó algo energético y me pasó algo físico en el cuerpo, que ya ayer me dolía mucho y me tenía muy maluca físicamente. Entonces, pues tuve que volver a tomar
medicamentos y antibióticos que hace rato pues yo no tomaba esas cosas. Pero claro, todo lo que uno hace es buscar siempre el beneficio del cuerpo y lo que el cuerpo requiera, es necesario hacerlo. Claro, entonces cuando me di cuenta yo de que esta energía me golpeó como si me hubiera dado en la jeta, como decimos aquí en Colombia, en la cara, en la boca. Entonces yo decía, fue puta, perdón, interesante punto de vista. ¿Qué es esto tan fuerte que me golpeó, cierto? Porque se sentía así literal. Entonces, cuando ya pude corregir un poco ya me sentía un poco mejor físicamente. Entonces ya puedes como entrar de nuevo en tu conciencia, en tu espacio de armonía y ver qué fue lo que se movió, qué es lo que esto te está mostrando. Y fue como esa energía densa y oscurita de todo el abuso de la energía mm, de otras del linaje, de otras generaciones, de todo este patriarcado, es algo que he estado limpiando mucho en estos últimos meses. Sigo limpiando mucho porque pues, hay mucha historia ahí en mi familia. Y cuando empecé a mover las moléculas del cuerpo y cuando empecé a mover todo esto del ADN, cuando empecé a mover más lo de las relaciones, entonces todo esto volvió y se mostró como si dijera, a ver, usted de verdad tiene la fuerza de soltarse de aquí, de hacer lo que quiera, de decir lo que quiera, etcétera, etcétera. Claro, porque llega esa energía, esa sombra y te golpea de nuevo y te empieza a hablar como en esos estados de dolor y miedo en los que pudiste haber crecido, de lo que eres consciente que se movió mucho en las historias pasadas. Y entonces uno dice, este me quiere dar rejo, me quiere dar correa o me quiere volver a, cierto, me está volviendo a amenazar y me está volviendo a decir qué puedo y qué no puedo hacer, qué no está permitido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fue como una prueba, como vamos a ver si esta mujer se sostiene otra vez en todo lo que ha elegido, en su libertad, en su grandeza, la energía de su ser infinito y no vuelve a caer en esas trampas del ego y en esas trampas de la energía que uno suelta cuando hace todo este trabajo familiar, colectivo y espiritual. Entonces, ya después de haber recuperado mi fuerza física, entonces dije, aquí lo que necesitamos es mandar a toda esta energía, porque vuelvo y me paro en mi poder, vuelvo y me paro en mi potencia, vuelvo y me paro en lo que yo soy, vuelvo, me paro en mi ser infinito y le digo, conmigo no cuentas más, o sea, conmigo ya no estás, ya no estoy creyendo más esta información, ya no, ya renuncié a toda esta información baja, ya no estoy, ya no, ya elegí no seguir co-creando esta información, no seguir repitiéndola, no seguir creyendo en la mentira, del miedo, de la amenaza, de todo lo que le dicen a uno, esas voces que quieren volver y recuperar su poder sobre uno, que es cuando les digo,
Siempre hay que ser muy conscientes si los pensamientos son tuyos, si esa energía que estás sintiendo pesada es tuya, si esas emociones que te quieren volver a recrear en tu espacio energético es tuyo, porque la mayoría no es tuyo. Son de nuevo esas corrientes de energía oscura que se quieren volver a apropiar de tu mente, de tu campo emocional, de tu campo energético, porque eso hace la matriz, ¿cierto? Coge todas esas historias de tu pasado, de tus vidas pasadas, de tus implantes que tienes en el cuerpo o de lo que te distraía antes. Quiere volverte a someter y volver como a jalarte a esta realidad. Entonces, claro, cuando ya volví a mi estado del ser, después de haber corregido lo que en mi cuerpo físico se formó, fui de nuevo consciente y dije, listo, esto es como si me estuvieran dando un repaso de todo lo que renuncié, de todo lo que revoqué, de todo lo que no quiero seguir repitiendo y vuelvo y lo suelto. Entonces, por eso es tan importante seguir trabajando energéticamente en todo lo que uno ha trabajado y seguir haciendo, por ejemplo, seguir escuchando los audios que les doy en clase, seguir o en los cursos, seguir trabajando en lo que quieres liberar todo el tiempo hasta que la información pase por el estado de no retorno y ya tu energía o tu realidad se armonice y cambie completamente. Esto no es solo de un proceso, esto no es solo de un curso, esto no es solo de una clase, la vi y ya, sino que tú tienes que ser muy, muy constante en el trabajo para cambiar toda esa información energética que traes del pasado y poder cambiarla para que tu realidad se transforme en otra cosa muy diferente. Entonces uno está siempre repitiendo clases, repitiendo cursos, repitiendo audios, moviéndose hacia ese estado del ser más elevado, hacia ese campo de eternidad donde todo está en armonía, recordando que la Matrix solo es una ilusión, porque todo desde el campo informacional, lo que está por debajo, toda la realidad que está por debajo del ser infinito, todo es una ilusión creada por la mente en baja vibración, y eso lo pueden constatar por física cuántica. Entonces, cuando uno no se alinea de nuevo a eso, cuando uno no tampoco reacciona, pues, ni te alineas, ni reaccionas, ni estás de acuerdo, ni te resistes a lo que está pasando, sino que lo ves con conciencia, es que te puedes liberar. Mientras estés a favor o en contra de algo, estás alineada a eso, a esa realidad. Entonces tienes que cortar con todo lo que hay en ti que te mantiene en ese estado de alineación o resistencia a esa realidad para que esa realidad desaparezca. Y por eso se llama neutralidad. Hay que estar neutrales ante situaciones para poderlas cambiar. Entonces, claro, yo en vez de sentirme de nuevo, digamos, entre comillas, derrotada o que no pude salir de esto, que se me está repitiendo esto, no, lo que hice fue, no, a ver, un momentico, yo ya renuncié a toda esta energía que me está mostrando y me está hablando, yo ya renuncié a toda esta energía, esto no se repite más, voy a verlo con conciencia y vuelvo y elijo lo que ya elegí, vuelvo y le digo, esto ya no va conmigo,
Lo veo desde el amor y lo suelto. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento de aquí a estos próximos meses, porque para eso venía este eclipse, para cortar cosas del pasado muy fuertes, cambiar de vibración a muchas personas que ya no tienen que seguir repitiendo lo mismo. Y bueno, a unas les puede pasar factura de nuevo para ver qué van a hacer con ella, con esa energía. Y por eso les estoy contando mi experiencia para que no vayan a caer en la trampa de nuevo de alinearse o reaccionar o resistirse o estar de acuerdo con lo que sea que se les presente, vuelvan a su estado del ser y digan, renuncio y descreo todo esto, todo lo que haya elegido para que esto exista, lo desencarno, todo lo todo lo que bueno, aquí les iba a decir algo, pero no, dejémoslo así. Cuando estén pasando por esos momentos, vuelvan y céntrense y recuerden que la energía les obedece, que el universo los apoya, que la vida está ahí para ser vivida de forma armoniosa, que no se tienen que alinear a nada de lo que ocurre por debajo de eso. Es así de claro. Y bueno, como les he contado, entonces estamos en momentos de cambios muy grandes y por eso pues también muchas personas en esta época pueden elegir desencarnar o no, y si se van a quedar, se quedan en un estado de conciencia más alto del que vinieron. Y lo digo de forma colectiva, ¿sí? Recuerden que están pasando muchos asuntos, supuestamente muchos asuntos a nivel colectivo, pero eso también digamos que es como, es para que aprendan a elegir en qué vibración quieren estar. Las personas que vibren en miedo, en dolor, en sufrimiento, pues seguramente van a estar en esos estados y van a sufrir y van a morir. Y aquellas personas que elijan la conciencia, el amor, el estado eterno, pues estarán cambiando sus realidades y estarán, su ser, su alma los estará llevando hacia otras realidades más conscientes. ¿Sí? Entonces, no, no juzguen lo que pase, sino mírenlo con conciencia y neutralidad, como he tratado de enseñar en mis clases, en mis cursos, en mis videos, porque eso es lo que los va a permitir salir de esa realidad y estar en un estado de conciencia donde nada los toque, ni nada los mueva, ni nada los cambie. Listo. Y bueno, también quería recordarles, porque sucede mucho con los estados de enfermedad, que aquellas personas que están en estados de enfermedad y aquellas en donde están en estado digamos, entre la vida y la muerte, en estados graves o críticos, quiero recordarles que las personas que están en esos estados
lo mejor que podemos hacer por ellas es ayudarles a que sean conscientes de que el estado de eternidad no es algo que vamos a vivir más allá de esta vida, después de que nos muramos, porque el estado de eternidad siempre ha estado aquí y ahora en el campo espiritual de todo lo que existe, porque es simplemente la creación divina del Creador. Como les dije en un video anterior, hay personas que pueden creer que no es posible la resurrección, no es posible vivir eternamente en un cuerpo físico, no es posible sanarse de una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero eso ya existe en el campo de información de todo el universo, porque todo el universo es un campo de eternidad constante en armonía, como el Creador lo hizo, incluyendo el planeta Tierra, incluyendo el estado del ser espiritual que somos. Entonces nosotros simplemente tenemos que recordar que somos ese espíritu, que somos ese ser infinito y darle poder a ese ser infinito que somos para que recree toda nuestra materia física y humana del cuerpo, que el alma también se sincronice en esos estados de conciencia elevada para que no crea ni piense que tiene que morir y tiene que reencarnar de nuevo en un cuerpo físico. Entonces, con las personas que están viviendo ese tipo de situaciones, hay que mostrarles el campo de eternidad como la alternativa que tienen de quedarse en el cuerpo físico eternamente o cuando elijan irse, se van, pero ya sea un libre albedrío desde el ser infinito que son y no por enfermedad, envejecimiento, accidente mm, o, o cualquier programa colectivo que esté presentando como guerras o catástrofes globales, ¿sí? Al final, lo único que nos salva de de todo el estado colectivo del planeta eh, es nuestra conciencia y no estar alineados ni resistiéndonos a eso, pero es porque nosotros estamos vibrando mucho más alto que eso. Esa es la única forma de que una realidad de baja frecuencia no te toque, estar vibrando en un estado de conciencia más alto, en un estado de energía más alto. Entonces, cuando este tipo de personas están, cuando su alma está viendo si se va o se queda en el cuerpo, hay que mostrarles la eternidad como un espacio posible de vida en el cuerpo físico. Hay que mostrarles que son seres infinitos, que son seres creadores de su realidad, que son seres poderosos espiritualmente, porque son parte del Creador. Nuestro espíritu es un fractal del Creador. Por eso tenemos los mismos poderes, potencias que tiene el Creador. Y si podemos ahorrarnos un montón de vidas subsiguientes, reencarnaciones subsiguientes del futuro, hasta lograr llegar a ese estado, pues para qué nos vamos a poner a reencarnar una y otra vez y seguir en el ciclo de reencarnación cuando podemos llegar a ese estado en el aquí, en el ahora, siendo conscientes de esto. Créanme, yo sé que parece ciencia ficción, pero los que ya hemos experimentado el campo espiritual sabemos que es verdad y que no necesitamos ni de las religiones, ni de los sistemas políticos, ni de las otras cosas del colectivo, porque simplemente ellos están vibrando en un estado más bajo
y están generando lo que se necesita a nivel colectivo para que la gente despierte, pero están en un campo colectivo y todo lo que necesitamos hacer es salirnos de ese campo vibracional colectivo bajo y empezar a vibrar alto como individuos, como seres infinitos, autónomos, creando nuestras propias realidades y nuestro propio universo autónomo, creativo y eterno, porque eso es lo que va a ayudar a cambiar la baja frecuencia de la Tierra a un estado más alto. Y sí, yo sé que ahora ya sabemos que la Tierra está siendo conducida hacia la quinta dimensión, ya eso se tiene claro, pero entonces aquellas personas que todavía resuenen en la tercera dimensión, en el estado de miedo, en el estado de enfermedad, en el estado de muerte, en el estado de guerra, en el estado de catástrofe global, seguramente se van a ir por ahí. Sí, por ahí se van a ir, por ahí van a desencarnar y por ahí seguirán en su ciclo de vida. Entonces ahorrémonos pasos que no necesitamos dar desde la inconsciencia y la anticonciencia, desde la maldad, sino desde el estado creativo del ser y empecemos a manifestar el estado de eternidad en el cuerpo físico primero y luego en el campo de la realidad personal y luego en el campo del colectivo para que la Tierra ya deje de ser un lugar de experimentación de baja frecuencia y se eleve más rápido ya al estado de quinta dimensión. Entonces, bueno, no pensé que íbamos hacia allá, que iba hacia allá con esta conversación, pero listo, eso fue lo que se dio. Corrijamos todo lo que podamos corregir en nosotros primero. Soltémonos de todo el campo informacional bajo, frecuencias bajas, energías bajas, distorsionadas. Empecemos a crear un mundo y una realidad mucho más contributiva para todos. Bye.